El Bicentenario del Perú. 200 años de independencia. El Bicentenario, una palabra con 200 años de historia de libertad, donde tras muchas batallas y sacrificios de nuestros antepasados, son conmemorados a pocos días de una gran fiesta nacional. Pero para entender realmente lo que significa esta gran historia de la libertad, tenemos que retroceder en el tiempo, mucho antes de la proclamación de la independencia. Acompáñanos. Hace cientos de años, exactamente en el siglo XV, se formó un gran imperio llamado Tahuantinsuyo, que es la unión de las 4 regiones que conformaban el imperio incaico, o también llamado imperio del incanato, de nuestros reales antepasados, los incas, que surgió en los Andes peruanos y como consecuencia dio paso a la gran civilización incaica. Por muchos años, el imperio del Tahuantinsuyo fue próspero, lleno de fértiles tierras, cumbres nevadas y hermosas playas, que abarcan más de 3 millones de kilómetros desde el Océano Pacífico al oeste hasta la selva amazónica en el este, desde el río Ancasmayo, Colombia, al norte hasta el río Maule, Chile. Este gran imperio tenía como líder al gran Inca Pachacútec, con el que se inició una gran etapa de expansión y prosperidad en el imperio, y que prosiguió con su hermano Cápac Yupanqui, luego por parte del 10º Inca Túpac Yupanqui y finalmente del 11º Inca Huayna Cápac, quien consolidó los territorios. En esta etapa la civilización incaica logró la máxima expansión de su cultura, tecnología y ciencia, desarrollando los conocimientos propios y los de la región andina, así como asimilando los otros estados conquistados. Pero las verdaderas pruebas para el imperio aún no habían llegado. La pelea entre 2 hermanos por el trono del imperio, Huáscar y Atahualpa, hijos de Huayna Cápac, que a causa de la viruela dejó la tierra de los vivos, fue el inicio del fin del imperio incaico, causando una guerra civil previa a la llegada de un gran enemigo de otras tierras muy lejanas, el imperio español. Atahualpa asumiría el mando como inca del imperio en el año 1532, con justa coincidencia de la llegada de los españoles. Comandado por el antagonista de nuestra historia, Francisco Pizarro, al imperio incaico, con una mayor tecnología y conocimientos bélicos, capturan y ejecutan al último inca del imperio, Atahualpa, y con ello el fin del Tahuantinsuyo. Todo era caos y descontrol en la población indígena, pero las esperanzas y nuestras ganas por luchar por los nuestros se hizo presente con las rebeliones que grupos incaicos conocidos como los Incas de la Victoria. Todo era caos y descontrol en la población indígena, pero las esperanzas y nuestras ganas por luchar por los nuestros se hizo presente con las rebeliones de los grupos incaicos conocidos como los Incas de Vilcatoma. Pero la lucha está muy dispareja. Con ello, el último de esta rebelión, Túpac Amaru I, fue decapitado cruelmente por los españoles. En este punto, el Tahuantinsuyo llegaría a su fin y se iniciaría un nuevo comienzo para la sociedad incaica, que tendría que lidiar con los invasores españoles con presencia aguerrida y violenta, con hambre de poder. Entramos en la etapa del virreinato en el año 1542 a 1824, con la corona española y sus ejércitos situados en el Nuevo Mundo, con capital en la ciudad de Lima o la ciudad de los Reyes. En un principio su territorio comprendía casi toda América del Sur, incluyendo Panamá y algunas islas de Oceanía, aunque no incluía Venezuela, que dependía de la Real Audiencia de Santo Domingo, ni los territorios al este de la línea del Tratado de Tordesillas, que pertenecía al Imperio de Portugal. El virreinato del Perú era la mayor fuente de ingresos para la corona española, pero implicaba muchos sacrificios y opresión para el pueblo peruano por más de 300 años. Fue una época donde las esperanzas de ser libres eran muy opacadas por los españoles. Pero una gran lucha se iniciaba en el sur del continente y también en el norte con el inicio de la independencia hispanoamericana. El proceso de independencia hispanoamericana inició el fin del virreinato, conflicto en el que se mantuvo en el bando realista y funcionó como un importante bastión y centro estratégico de la corona española en América del Sur. Esto provocó la guerra con las Provincias Unidas de Río de la Plata, creada tras la caída del virreinato homónimo, el cual, por lo contrario, había elegido el camino de la independencia y desde 1810 enviaba fuerzas libertadoras en todas las direcciones.
Tras independizar la Capitanía General de Chile, el general rioplatense José de San Martín giró nuevamente su atención hacia Perú y preparó un ataque naval. La campaña fue un éxito y San Martín declaró la independencia del Perú un 28 de julio del año 1821, devolviéndole la esperanza al pueblo peruano, para acto seguido retirarse de su carrera militar. Pero esto aún no acababa. Aún habían áreas bajo control español. Con esta acción, el libertador Simón Bolívar asumiría el mando de las Fuerzas Libertadoras de América, quien utilizó el apoyo de las guerrillas peruanas y todos los recursos de logística de la sierra peruana, requisando todo lo necesario para una guerra de posiciones. Tras la batalla de Ayacucho, el virreinato perdió su rumbo con solo algunos focos de lealtad a la corona de los Andes y a la costa del Bajo y Alto Perú. Con divisiones internas, sin auxilios de la España peninsular y prácticamente aislados del mundo, la resistencia del virreinato peruano sucumbió definitivamente en el año 1826 con la caída del Callao. Esto solo era el inicio del bicentenario del Perú. El tiempo pasa y la población está en aumento en todo el país. Nuevos líderes cada 5 años asumen el mando y con ellos una nueva amenaza se hace presente. Esta vez nos encontró un poco más preparados que la última ocasión y en este punto comienza una gran guerra, la Guerra del Pacífico. La Guerra del Pacífico fue un conflicto armado acontecido entre 1879 y 1884 que enfrentó a Chile contra los aliados Perú y Bolivia. Fue desarrollada en el Océano Pacífico, en el desierto de Atacama y en las serranías y valles peruanos. En febrero del año 1878, Bolivia estableció un nuevo impuesto a la empresa chilena Compañía de Salitres y Ferrocarril de Antofagasta, en violación del Tratado de Límites de 1874, que prohibía nuevos impuestos o el aumento de estos. Chile, muy disconforme con las acciones del gobierno boliviano al mando de Ilandro Daza, las fuerzas militares chilenas ocuparon la población boliviana de Antofagasta sin resistencia, una ciudad mayoritariamente habitada por chilenos, y avanzaron en pocos días hasta el paralelo 23S, la zona entre el río Loa y el paralelo 23S permaneció bajo soberanía boliviana. Perú, que había firmado con Bolivia un tratado de alianza defensiva de carácter secreto, ordenó preparar sus fuerzas militares y simultáneamente envió un diplomático a Chile para mediar. Tras la negativa de Perú a permanecer neutral, Chile declaró la guerra a ambos aliados el 5 de abril. El 6 de abril, Perú declaró la entrada en vigor de la alianza secreta con Bolivia. Los territorios disputados, así como las zonas aledañas, se ubican en el desierto de Atacama y en aquel tiempo tenían acceso expedito solo por mar. En los primeros 6 meses, Chile logró la supremacía naval, indispensable para conquistar las zonas costeras del desierto. Antes de fines de 1879, ocupó la provincia peruana de Tarapacá y a comienzos de 1880 la zona de Tacna y Arica, tras lo cual Bolivia abandonó militarmente la guerra. Luego, en enero de 1881, tras vencer en las batallas de San Juan, Chorrillos y Miraflores al ejército peruano, las fuerzas chilenas ocuparon Lima. Después de estas campañas, la guerra entre Chile y Perú continuó por 2 años más, entre los remanentes del ejército, guerrillas y montoneros, peruanos contra chilenos, hasta la firma del Tratado de Ancón en el año 1883, en la que Perú, entre otras cosas, cedió el departamento de Tarapacá y le fueron retenidas las provincias de Arica y Tacna. Al año siguiente, se firmó el Pacto de Tregua entre Bolivia y Chile de 1884, que puso fin al estado de guerra entre ambos países. En el Tratado de Lima del año 1929, Chile devolvió Tacna al Perú y Arica fue cedida a Chile. Es también llamada Guerra del Salitre o Guerra del Guano y del Salitre. Este gran capítulo de nuestra historia nacional lo protagonizaron con valentía y amor a la patria Mariano Ignacio Prado, presidente del Perú, al inicio de la Guerra del Pacífico. Miguel Grau Seminario, el caballero de los mares, estuvo al mando del monitor Huáscar, murió en el combate de Angamos, héroe máximo de la Marina de Guerra del Perú. Francisco Bolognesi Cervantes, coronel del ejército peruano, al mando de las tropas peruanas en la batalla de Arica, donde murió, héroe nacional del Perú. Patrono del ejército del Perú,
Nicolás del Piero Lavillena en el año 1879, en inicio de la guerra con Chile y la ausencia del presidente Mario Ignacio Prado, dio un golpe de Estado y se alzó con el poder en calidad de jefe supremo de la República. Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, el Brujo de los Andes, general del ejército peruano, héroe nacional por haber liderado la resistencia en la Sierra Central peruana contra la ocupación de Chile durante la Guerra del Pacífico, en el año 1879 a 1883. Los chilenos lo proclamaron el Brujo de los Andes, pues siempre burló las maniobras envolventes planeadas con muchos celos por los generales chilenos y porque actuaba con tanta fluidez que parecía estar presente en todas partes. La historia nos demuestra que siempre tendremos personajes que velarán con valentía y honor el bienestar de nuestros seres queridos y de la patria. El arte de vencer se aprende en las derrotas, indicó Simón Bolívar. La proclamación de la independencia del Perú fue un nuevo capítulo y dio alegría a toda la República Peruana. Pero, ¿qué más nos preparaba el destino? Una vez siendo libres de los españoles y con un cambio sociocultural bastante notable, los nuevos retos no se hacían esperar. Con los poderes del Estado ya formados, las nuevas leyes y con la primera constitución que era de tendencia liberal y fue promulgada por el presidente José Bernardo de Tagle el 12 de noviembre del año 1823. Así se inició los días de independencia del Perú. De aquí en adelante, diversos presidentes fueron asumiendo el mando y consigo tenían que asumir distintas adversidades sociales. Así fue transcurriendo el tiempo cuando llegó el final del primer ciclo de la independencia. El centenario del Perú. El 28 de julio del año 1921, el primer ciclo había terminado y se celebró al mando del presidente Augusto Bernardino Leguía. Debido a que frente a los diversos hechos históricos que conformaron el proceso independentista del Perú, la historiografía peruana otorgó mayor preponderancia a la proclamación de la independencia ocurrida el 28 de julio del año 1821, considerándola, por tanto, como fecha fundamental. El primer centenario se conmemoró en el año 1921, para lo cual se organizaron grandes y fastuosas fiestas que fueron supervisadas y presididas por el presidente Augusto B. Leguía. La ciudad de Lima fue el centro de las celebraciones y para el efecto se engalanó con luces eléctricas, regalo de la colonia alemana, que decoraban entre otros edificios importantes el Congreso de la República, el Palacio de Gobierno, la Plaza Mayor y la Torre del Parque Universitario. La Municipalidad de Lima obsequió el monumento del almirante Bregas du Petit Thouars, que está frente a la sede de Radio Nacional y la Plaza Washington. Asimismo, la capital peruana fue visitada por numerosas delegaciones de otros países, motivadas por las excelentes relaciones internacionales que se habían sabido tejer en el gobierno del presidente Leguía. Simultáneamente, las colonias extranjeras residentes en el Perú realizaron una serie de obsequios a la ciudad de Lima, como la Torre Alemana, colonia alemana, el Estadio Nacional de Lima, colonia británica, el Museo de Arte Italiano, colonia italiana. Fue una gran fiesta la que se vivió en Lima y en todo el Perú. Así se cerró los primeros 100 años de libertad. ¿Y qué vendría después? En los últimos 70 años, el país y toda la población estuvo sometida a muchas crisis de todo tipo, políticas, económicas, sociales, etc. Pero una de las más dolorosas para el país fue la llegada de un nuevo enemigo que causaría terror y que crecería de forma sigilosa en el interior del país. Hace 25 años, la historia del Perú cambió. Abimael Guzmán Reynoso, cabecilla máximo de Sendero Luminoso, era atrapado después de una paciente labor de inteligencia y un flash informativo sacudía la monocorde programación sabatina de la televisión peruana. Después de esta captura y largo trabajo por parte de las instituciones nacionales, hubo muchos muertos y atentados que estremecían a la población cada día. Noches sin luz, la ciudad en toque de queda, atentados y miles de personas desaparecidas, sirenas y luces que alumbraban las calles de Lima después de que explotase un coche bomba.
Desesperación y miedo se vivían en los años 80 y 90, acompañados de grandes crisis económicas y líderes políticos que por lo general entraban al poder con intereses personales y no con el objetivo de hacer más próspero al país. Actos que desmoronaban la integridad política y democrática del país, afectando cruelmente al pueblo peruano y con ello perdiendo las esperanzas de ver un Perú más fortalecido. En los días claves de celebrar los 200 años de independencia, más que una fecha, es el legado que nos representa como nación, en la constante lucha por nuestra soberanía y el bienestar de nuestros seres queridos. El Bicentenario, más allá de ser una ceremonia con un protocolo de gala, es un proyecto para todo el país, en búsqueda de poder avanzar con paso firme y con el deseo de cada día ser un mejor país, dejando de lado los intereses personales y políticos al asumir un cargo público. Es ser un héroe nacional, como lo fue Miguel Grau, Simón Bolívar, Alfonso Ugarte y José de San Martín. Personas que dejaron un hermoso legado para todos nosotros y que a pocos días de esta gran fecha conmemoramos sus actos de valentía y sacrificio por el país. Es por ello que el Bicentenario del país es un gran proyecto que busca solucionar muchos problemas que nos vienen afligiendo estos últimos 70 años. Existe el proyecto del Plan del Bicentenario, el Bicentenario de la Independencia del Perú. Conmemora los 200 años de la proclamación de independencia del Perú. Este acontecimiento tendrá como fecha central el 28 de julio del año 2021, Día de la Independencia del Perú, y corresponde a diversas estrategias, actividades y planes de alcance nacional e internacional hasta el 2024, año en que se conmemora los 200 años de la batalla de Junín y Ayacucho. El 6 de julio del año 2018 se creó el Proyecto Especial Bicentenario, entidad encargada de ejecutar, articular y dar seguimiento a todas las actividades requeridas, con un alto valor simbólico para el fortalecimiento de la identidad nacional, la memoria histórica y los valores de una nueva ciudadanía de cara a su tercer siglo de vida republicana. Se trabajan los derechos fundamentales y dignidad de las personas. En este plan bicentenario se considera indispensable relacionar el desarrollo integral y sostenible con la vigencia plena y efectiva de los derechos fundamentales y la dignidad de las personas. Fortalecer la vigencia de estos derechos implica que toda ciudadanía, sin excepción, tenga acceso a una justicia autónoma, confiable y eficiente, para poder tener un país en armonía entre sus ciudadanos. Oportunidades y acceso a los servicios. El crecimiento con democratización que el Perú se comprometió a lograr para el año 2021 incluye el acceso equitativo a los servicios fundamentales de calidad: educación, salud, agua y saneamiento, electricidad, telecomunicaciones, vivienda y seguridad ciudadana. Para su alcance se requiere estrategias políticas que convoquen por igual al Estado y la iniciativa privada. Esto es uno de los pilares de la descentralización del país y poder llegar a las zonas más recónditas del país, donde nuestros hermanos compatriotas lo necesitan con mucha urgencia. Estado y gobernabilidad. El Plan Bicentenario ha tomado en consideración la necesidad de reducir la envergadura del sector público, sobre todo en la capital del país, heredada de una secular hiperconcentración del poder. Al mismo tiempo, juzga indispensable hacer crecer las instituciones del Estado en las regiones, como parte del proceso de descentralización y de erradicación del centralismo. En economía, competitividad y empleo, el Plan Bicentenario sustenta una política económica estable y previsora, que aliente el crecimiento económico sostenible mediante la inversión privada y pública en actividades generadoras de empleos dignos. De acuerdo con el Plan Bicentenario, son condiciones indispensables para este objetivo la reducción del subempleo y el desempleo, la mejora de la competitividad, la inversión y la presión tributaria y la mayor estabilidad macroeconómica. En desarrollo regional e infraestructura, se considera imprescindible definir estrategias que contribuyan a cerrar diferentes brechas de desigualdad de recursos y capacidad entre Lima y regiones. Desarrollar una infraestructura económica y productiva suficiente y adecuada, descentralizada y de uso público es un objetivo estratégico fundamental. En recursos naturales y ambiente, el Perú no solo es la sociedad, sino todo el ecosistema en el cual hemos ocupado. Esta estrategia permite la sostenibilidad de los recursos en la economía del país,
por su contribución a la satisfacción de las necesidades de la población y al desarrollo de actividades productivas, generadoras de bienes y servicios dirigidos tanto al mercado interno como externo. Esto es el Bicentenario, historia y legado de nuestros antepasados, que nos han dejado como reflexión de que siempre tenemos que luchar por la libertad y la democracia del país. Desde este momento, el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! Firma Don José de San Martín. En memoria de todos los héroes y padres de la patria que dieron la vida por la libertad del país.